Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscana. Esto es News and Coffee desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esta mañana con una gripe del carajo, así que me disculpan si me paso la mitad del programa tosiendo y contagiando a nuestro invitado. Muy contento por recibir esta mañana a Santiago Nieto, una de las voces de análisis políticos más respetadas del país y la región. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Como decíamos antes de comenzar, a mí me gusta mucho este tipo de periodismo, esta forma de tomar información del viento y soltarle a sus audiencias. Creo que es un trabajo respetable que hay que seguir adelante. Felicitaciones también por el... Te vamos a invitar muy a menudo porque es la primera vez que a nuestro trabajo le dicen respetable. Así que, hombre, por aquí pasa todas las veces que quieras ya. ¿Tienes que tomarlo como un halago o no? O preocuparme. Claro. Santiago, ¿cómo ves la campaña? ¿Hay campaña en este país? Bueno, sí, creo que en si vemos los acontecimientos de en los últimos par de meses, hay una campaña que principalmente ha estado dirigida hacia la clase política. ¿Qué quiero decir con esto? Que propios y extraños de cualquiera de las vertientes del sí y del no se han dedicado a hablar entre ellos, dejando muy de lado a la población que también está por su lado conversando sobre la temática. Entonces creo que es una campaña sui generis que se marca por esta falta de atención de la clase política hacia los ciudadanos, pero encerrando en conjunto un sentimiento que va en una dirección. También es muy difícil que una campaña como esta despierte si a la final todos están de acuerdo con la consulta popular, menos uno. Claro, y por eso decía que de todas maneras, no habiendo diálogo, no habiendo comunicación, que es la oportunidad que tiene la clase política para comunicarse con los electores, un proceso de campaña no se está dando, y sí, hay un sector muy determinado que está en contra, un sector de la población representado por una persona que llegará a un 18, 20, 25%, dependiendo de cómo vaya la cosa, y el resto de la población yéndose por una tesis mucho más dura, castigando a un tipo de liderazgo que estuvo en el poder durante 10 años. Escuchaba esta mañana a Polibio Córdoba decir que en sus mediciones en Cedatos el 65% del país o del electorado ha tomado ya una decisión. Me parece una cifra, hombre, súper responsable como para una tradición electoral como la ecuatoriana. Sí, bueno... No por poner en duda la cifra de Polibio, sino porque, hombre, la tradición de este país es decidir el último día prácticamente. Sí, y también es como pregunte y donde pregunte, entonces por eso no voy a tomar con respeto, digo esto, la cifra de Cedatos. Pero no, Ecuador todavía, el estar decidido frente a una tesis tan potente, sin conocer el dato de decisión, creo que ya desde el mes de diciembre, cuando se comenzó a hablar, de alguna manera el conjunto de la población ya apuntó hacia donde quería llegar con esta votación. Por el sí o por el no, respetando las diferencias, sabiendo que hay una gran mayoría que apoya el sí y una minoría que apoya el no, creo que la decisión, más allá de que sea comprometida, militante, etcétera, ya está dada en el conjunto de ecuatorianos. Hombre, ya todo el mundo sabe a dónde quiere ir y luego hay matices. Claro, además, como se va aumentando en los eventos de campaña, no provocados conscientemente, sino provocados incidentalmente, van apoyando una de las tesis que creo que es la del sí. El gobierno, esto es un comentario que siempre lo hago pasar como mío porque me pareció muy gracioso y muy inteligente, pero en realidad es de Juan Carlos Calderón, así que le voy a darle el crédito. Dice, el gobierno ha cometido tantos errores que uno ya empieza a dudar si Correa dejó puestos a algunos ministros para que le hagan campaña desde dentro. ¿Te parece que son tropezones que pueden incidir en el resultado de una consulta popular, como muchos dicen? Creo que no, más allá de los aciertos o desaciertos del gobierno, la gente, como digo, no está pensando en ese tipo de problemáticas. Creo que en el Ecuador pasa una cosa que pasa en toda la región, no es propia de nuestro país, que es cómo funciona el círculo rojo, es decir, el círculo más formado intelectual. Hay muchas temáticas que nos vuelven locos a nosotros que estamos pendientes de los eventos de la política. Pero más del 90% de la población no está interesado en la temática. Nosotros que estamos muy enterados pensamos que con eso se cae el mundo y la gente sigue su vida como debe ser. Hombre, pero al final
alguna incidencia, ¿verdad? Quiero decir, este es un gobierno que ha tenido que cambiar al secretario general de la presidencia, al ministro de Inclusión Económica y Social, que tienen zozobra Pero su canciller. ¿qué cambió realmente? Un estilo de liderazgo, una forma de gobierno. Y eso la gente apoya en Lenín Moreno. Lo que apoya la gente en Lenín Moreno no es todo lo que nosotros estamos pensando, sino una forma y una esperanza de que con este gobierno su vida va a estar mejor. Claro. O sea, eso digo, no tanto ese juego de la política. Si nosotros preguntamos a lo que acabas de mencionar, vamos a la gente y le preguntamos, ¿qué ministros cambió el presidente Lenín Moreno en el último mes? Va a decir, no sé, algunos. O sea, la gente no está en esa discusión, en esa problemática. Nosotros en nuestro trabajo siempre vemos dónde está la problemática y desde la problemática actuamos. Mi clase anterior en la George Washington University era manejo de crisis. Yo explicaba siempre ahí, les decía, a ver, vean dónde está la problemática, vean dónde se produjo la crisis y cuidado, vayan a llevar esa crisis a otros sectores de la población porque no les va a hacer bien. Entonces, identificar la crisis, tener conciencia que no es menor que sea un grupo reducido el que tenga la problemática, no es menor, pero hay que focalizar, ver y actuar sobre ella, ¿no? Creo que eso debe pasar aquí también. Oye, hay una pregunta de toda la vida, no toda la vida, todo este gobierno me ha rondado la cabeza, y es con el discurso este que tiene el correísmo, de que Lenin es un traidor y tal, y con el apoyo que se va notando en las encuestas y en los sondeos de opinión, de si Lenin lo quiere mucha gente o poca. Digo, a lo mejor Lenin ganaba más fácilmente si nos decía que iba a hacer todo esto desde el principio. Claro, lo que pasa es que no creo que fue programado. Yo no creo que Lenín Moreno pensaba llegar a ser, ni tampoco él sospechaba. O sea, todas estas cosas que se van dando en el transcurso de la política, tengamos en cuenta una cosa: Ecuador no es necesariamente un país que tiene una clase política estratégica que piensa a mediano y largo plazo. O que piensen, para dejarlo en concreto. No, pero piensen en sus cosas, pero no son estratégicos. Ecuador no es estratégico, por un problema de geopolítica. Porque somos casi inmóviles, no tenemos estaciones, vestimos igual todo el año. Eso nos evita pensar estratégicamente. Entonces, no creo que él pensaba esto. Yo creo que Lenín Moreno sí pensaba que el país estaba mejor, las cifras estaban muy buenas. O sea, ¿tú crees que de verdad él llegó y dijo, uy, que me voy a encontrar la mesa servida, vaya buffet, que me va a servir? No, si discutimos y decimos todo está bien, vamos a hacer ya, sí, vamos, y de repente, uy. Yo creo que sí pasó mucho de eso. Creo que la política funciona más por eventos no controlados, que como muchos del círculo rojo, la clase estudiante piensa que por un plan a largo plazo, que todos se unen, juntan. Eso es muy la teoría de la conspiración. Claro, eso es muy del siglo XX. Del siglo XX, cuando se daban las guerras frías, cuando había izquierdas y derechas, que ahora no funciona, cuando había la población muy poco comunicada y no habían los sistemas que ahora nos están conectando con nuestro... Y no había la posta, sobre todo. No había la posta. Ahora todo el mundo entiende todo porque está la posta. Claro, pues, sí, todos están teniendo ahora sus smartphones por eso. Y es la forma de llegar. La pugna Correa Moreno Santiago, ¿quién la empieza? ¿A quién le convenía la pugna? Yo no sé si les convenía a ninguno, pero yo creo que hubo un desencuentro. ¿Por qué? Y es cuestión del poder. Voy a poner algunos casos a nivel internacional que ya sucedió. Veamos la problemática Santos-Uribe. Uribe, expresidente, con un sucesor de su propio partido, problemas. Otro caso, Brasil. Dilma Rousseff, expresidente, Lula da Silva, sucesión, problemas. Estamos poniendo dos, pero que dicen claramente lo que pasa cuando hay este tipo de sucesiones políticas. Los presidentes que son presidentes les cuesta, después de dejar el cargo, no solo a Correa, a todos, darse cuenta que dejaron el cargo, porque es una inercia. La política es una droga que se inyecta y que produce trastornos en la percepción de la realidad, porque comienzan a vivir un mundo artificial. Claro. Lo hemos y eso visto. les hace la percepción. Lo hemos visto. En un montón de partes, sí. O sea, no es que es aquí únicamente. Hombre, no. Entonces, hasta que se asiente. Hay dos fenómenos. Uno, que el que deja el poder, hasta que se dé cuenta que dejó el poder, un tiempo. Y hasta que el nuevo presidente
se ubique bien en su puesto, también pasa un tiempo. Y que la población se dé cuenta que cambió de mandatario, también hay un tiempo. No es un proceso que del día al otro yo ya... No. Es un proceso de asimilación, de entender y de apropiarse del cargo. Entonces, eso es lo que pasó con esa pelea. Porque no es racional, es una inercia que viene propia del poder. Y porque no le convenía a nadie a la final. A nadie de ese sector que estaba en el poder. A ninguno de los dos. A ninguno de los dos, claro. Porque habrá muchos que están felices, es más, muchos piensan que más o menos que por lo que pasó y por eso y por este enfrentamiento dentro de Avanza País, Lenín Moreno viene de otro sector, no, sí. Viene del mismo sector. Hombre, ¿no? yo he escuchado mucho en la calle la frase popular de ni Lazo podía haberlo hecho mejor, y me causó mucha hilaridad, me dio mucha risa que se lo preguntara directamente a Rafael Cuesta hace pocos días en televisión. Le dijo, ¿usted cree que podía hacerlo mejor que Lenín Moreno? Porque claro, ¿Y qué dijo Guillermo Lazo? Hombre, no, la respuesta era muy larga como todas las de Lazo, así que no me la acuerdo. Sí, porque digo, sí podía, pues, hay que ver, ¿no? Pero es un pensamiento bastante generalizado. Claro, eso, yo sí creo que eso también, y sí es verdad. Si Guillermo Lazo era presidente, primero, había un bloque de izquierda muy fuerte, muy unido, un Congreso de oposición y una capacidad de gobernabilidad, un espacio de gobernabilidad bastante complicado para un candidato que venía del sector de la banca, bla. No iba a tener ni asamblea, ni fiscalía, claro, ni contraloría, y con un montón de personas dentro del gobierno, de un gobierno pasado. Entonces era muy difícil llevar eso adelante. Creo que Lenín Moreno, las transformaciones que está haciendo, el cambio de liderazgo que ofrece, se puede dar dentro de ese marco, que es alguien que entra dentro, según se ve, no tiene miramientos para impulsar un proceso de transparencia del Estado, y es lo que tiene, y la gente lo está viendo, por lo tanto le apoya. ¿Moreno es un presidente de transición, Santiago? No, yo creo que es un presidente electo, no sé si de transición, y no sé transición a qué. Eso yo creo que sucedía cuando hay otra cosa. Ok, sí. No veo. No es el escenario. No es el escenario. No, Ecuador, como hablábamos hace un momento, creo que uno de los problemas de Ecuador es que no hay una renovación en la política, ni una propuesta alternativa de los sistemas que vienen para la población. Por lo tanto, vamos hacia allá. El ejercicio o el nacimiento de una oposición, además de salir todas las semanas en los medios de comunicación y decir qué malo es el gobierno, debería ser plantearnos una alternativa de gobierno, decirnos, miren, este es mal camino, te voy a mostrar el bueno. Hay oposición en Ecuador. Claro, y es que yo lo que creo es que no debería haber oposición, sino alternativa. La alternativa del gobierno, pero, sí. ¿y por qué no oposición? Porque la oposición supone que yo me opongo a algo. Y hay sectores de la política que son, por llamarse oposición, aunque esté bien lo que hace el gobierno, simplemente se oponen, son oposición. Y no hay una corriente que le diga a la gente, una alternativa que le diga, a ver, esto está mal, pero esta es la solución. Claro. Esto está, o vamos por acá. Yo no veo ese espacio en el país, sino tratan, todavía en el Ecuador, la política es la política que era en el siglo XX, es decir, yo destruyo a mi adversario y por eso existo. No es porque yo soy una alternativa, es decir, todavía están hablando entre políticos cosas de políticos, y la población está de un lado. Todavía aparecen las discusiones como mujer, que dice que no y no tiene que dar argumentos, ni propuestas, no. Y no de la política, además, o sea, vos eres malo y vos eres peor. Por eso se ha llevado a que la política sea una actividad mal vista por la ciudadanía y una actividad sospechosa para los ciudadanos. Político. Ajá. Aunque no haya alguien planteando una alternativa de gobierno, tiene que haber alguien que haga el contrapeso al gobierno. Ese alguien en este momento, no sé si el contrapeso, por eso digo, pero alguien será la cara distinta a Lenín Moreno. Eso, suponiendo que quieran una cara distinta. Por eso es que yo pienso que la acción de la política no debe ser mirando a los políticos, sino solucionando los problemas de la gente. La gente decidirá si es una cara distinta, si es diferente, pero eso no se lo dice, no se lo hace, no ese es el fin de la política. El fin de la política debe ser servir y solucionar problemas y articular necesidades.
no otra cosa. Y creo que, ¿por qué? Porque la gente lo está demandando. La gente tiene ahora la capacidad de incidir en procesos complejos porque está conectada, porque produce eventos, porque conversa entre ella y pone lo que tiene dentro, lo que piensa de las cosas, pone en evidencia ya en lo que sería opinión pública y actúa en consecuencia. Si no veamos el Brexit, veamos lo de la paz en Colombia. Para avanzar luego hacia allá, que me gusta el tema que estás tocando. En el tablero electoral, no electoral, político en general, durante muchos meses estuvo prácticamente copado por dos figuras enormes llamadas Lenín Moreno y Rafael Correa. En ese tablero, hoy o después de la consulta, ¿cabe alguien más? Yo creo que se debería crear, pero no veo... Hay tres figuras a nivel nacional y potentes. ¿Quiénes? Vamos a decir. Luis Vivanco. Él está un poquito más abajo. En la sección, en la zona de la sierra. Okay. Pero tenemos a Lenín Moreno, después tenemos a Jaime Nebot y después está Rafael Correa. Todos los demás están muy por abajo de tener imagen positiva. Imagen positiva me refiero que la gente les reconozca como personas buenas. Okay. La mayoría tiene negativas y poca positivas. Entonces, en ese escenario, hablamos de alternativa, creo que no, todavía en el país no sale una figura que sea una alternativa al sistema político tradicional. ¿Entre estos tres nos buscaremos el próximo presidente del Ecuador? Puede ser o no, porque no nos olvidemos que frente a la carencia de la oferta que puede dar la clase política, suelen salir figuras de fuera del sistema político no planificados, improvisado. Exactamente. Voy a recordar algunos casos del presidente Chávez en su momento en Venezuela. Hombre, no asustes a la gente, que también hay outsiders buenos. También hay gente que ha sido valiosa por ahí. No, sí, la verdad es que todo hay, pero digo, puede salir improvisaciones que son un tiro, que puede ser bueno o malo. Es una apuesta. Es una apuesta, exactamente. Hay posibilidades, se lo he preguntado muchas veces a los que vienen acá a decir, sí, ya barre y el sí, vamos a cambiar el consejo, pero hay posibilidades de que gane el no, y en caso de que eso pase, a ver, ¿qué escenario le pinta a este país? Vamos desde la parte más simple, las preguntas que están en la consulta. Es muy difícil decir que no. O sea, yo creo que los planteamientos es muy difícil que alguien diga... Con las preguntas estas de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, por ejemplo. Claro, la otra, la alternabilidad. La otra, sobre corrupción. Mira, no hay dónde perderse, digamos, es muy... las respuestas... El que dice no queda hasta un poco mal. Entonces es muy improbable que gane. Votará no, pero no lo contará afuera. Y dirá sí, pero ya por razones políticas. Y ese será un segmento bastante más duro, que en vez de ver los contenidos de las preguntas está en una posición de una pelea política específica. Entonces estará el correísmo duro que va a votar no, y no le importará lo que propongan. Es un sector de la población que va a votar no frente a una alternativa a la política, nada más. Y los ultracis, que estarán en cambio también votando en contra de Correa, pero esos son dos sectores de población. El resto de la población tendrá millones de motivaciones para votar y se están inclinando por el sí, por un cambio de gobierno, porque le vaya bien a Lenín Moreno, porque con esto va a mejorar mi vida, por lo de la plusvalía, etcétera. Por los delitos sexuales, algunos grupos se movilizarán específicamente por contenidos en función de una sola pregunta. Y los ecologistas por la pregunta de la minería, del Yasuní. Claro, entonces todo eso va a motivar a un montón de sectores, porque no es que hay un sí, hay un no sí. Si me explico, hay un no que está muy representado, muy identificado, pero los sís que hay en el conjunto de la población vienen de un montón de sectores. Y cada uno, si bien apunta, muchos de estos sectores, como digo, todavía no están pensando en la población, sino siguen pensando en la política del siglo XX, lo hacen por atacar a otro político. Pero hay un montón de sís circulando en el ambiente, incluso hay motivaciones ciudadanas por el sí. La mayoría de los analistas son muy críticos con las tecnologías nuevas, las redes, las formas de comunicación. Yo te veo bastante optimista, bueno, y con valoraciones bastante positivas del uso de esto en la influencia en nuestras vidas. ¿Nos hace mejores electores, mejores ciudadanos esta
estas vías de comunicación? Yo creo que no sé si nos hacen mejores o peores. Lo que tenemos que saber es que están y son, y existen, y ya están en la vida. O sea, es como negarse el derecho a respirar, es un poco difícil, porque eso está en la vida. Y las tecnologías, como todo, son buenas o malas. Depende cómo uno las use. Porque también los contenidos de las redes son muy mentirosos. O sea, poner una cosa, la gente recibe información, no la tamiza, la acepta como propia, si es que eso construye el propio relato, porque es también, uno va tomando lo que le interesa, comienzan a hacer celdas mucho más, de discusión mucho más pequeñas, no se amplían a pesar de que nos comunicamos con mucho, etcétera. Pero no es que son buenas o malas, es un hecho de la humanidad que estamos hiperconectados y construimos una opinión pública de manera mucho más diversa. ¿Se puede ganar una elección dejando de recorrer las calles y enfocándose a las redes? Es que no es, no hay que dejar porque de hacer hay un montón de políticos que ya no les gusta tocar puertas, que ya no les gusta poner tarima, que ya no les gusta hablar con la gente en las plazas, sino venir y ponerte una publicidad en Facebook. Pero seamos así. Las redes no funcionan como los medios tradicionales. Primera equivocación. Yo sí conozco muchos políticos que les encantan las redes y piensan que reemplazan a la radio, a la televisión, a la prensa. No, esos son otros medios, son otras formas de comunicarse con la gente, donde hay un emisor de mensaje y alguien que recibe el mensaje y que les encanta. Las redes no, las redes se producen contenidos, la gente modifica contenidos y son productores también de contenidos. Es otra forma de comunicarse. Muchos políticos, ¿qué hacen? Ponen, por ejemplo, en el YouTube, ponen contenidos de televisión, error. Usan el Facebook como si fuera el diario, error. Sí, o sea, lo que no están comprendiendo es cómo funcionan estas nuevas formas de comunicación de la humanidad para tener contenidos. Si yo soy una persona que está interesada en autos y tengo mi grupo de Facebook de autos, si alguien me pone un contenido político, sí, a bloquearlo. O sea, no más. Entonces, ahí viene, es no pensar en cómo funcionan, para qué son hechos y cómo la gente socializa en esos medios. Entonces, yo creo que la humanidad avanzó a un nuevo, estamos viviendo, somos unos nuevos seres humanos y hay que tomar en cuenta que estamos con estas herramientas y debemos, los que queremos, actuar sobre ellas. Te pregunta Luis Matute, ¿cómo plantearía usted que se profesionalice la política en Ecuador para cada vez tener menos improvisados? ¿Esta es una vía necesaria, por ejemplo? Sí, yo creo que es parte de aceptar a la política no como arte, mito, sino como ciencia. Voy a hacer propaganda un poco. Nuestro último libro, escrito con Jaime Durán Barba, se llama La política del siglo XXI, arte, mito, ciencia. Es donde manifestamos el cómo se están produciendo estos tipos, este nuevo acercamiento a la política por parte de grupos mucho más renovados, que usan la tecnología, la cibernética, se dan cuenta que los ciudadanos están viviendo otra cosa, tienen incorporada a la vida cotidiana un montón de cosas que antes no teníamos. Por ejemplo, el teléfono fijo ya desaparece. En casa todos tienen su celular, ¿para qué van a tener un teléfono fijo, por ejemplo? La gente deja de ver televisión, la gente deja de leer los diarios, la gente desmitificó a la autoridad. Entonces ya no piensa que alguien me puede decir lo que yo necesito. Yo sé lo que necesito, cuidado, son liderazgos más horizontales. El momento que la clase política entienda que hay más ciencia que mito y arte, creo que se va a profesionalizar. Y ya creo que inevitablemente, por el movimiento, digamos, de la propia sociedad, comenzará a producir las sociedades líderes más acordes con la realidad que vive la gente. Cada vez que reviso una encuesta de intereses ciudadanos en este país, los primeros dos lugares son economía, empleo, economía, empleo, empleo, economía, economía, empleo. ¿Por qué nadie habla entonces en este país de economía ni de empleo? Eso me parece, por ejemplo, que algo está pasando. Y no solo es aquí. Si nosotros, ahora vengo yo viendo investigación en México, he visto la de Brasil, he visto la de Paraguay, he visto la de Uruguay, he visto la de Argentina, Perú, Colombia. Son los mismos temas. ¿Cuál es el secreto? El tratamiento de los temas. Porque cuando la gente dice economía, veamos qué quiere decir con eso. Veamos porque es gracioso, yo vivo en un barrio, digamos, de gente que tiene
recursos. Sí, pelucón, hombre. Claro. Y sale una señora. No esperábamos menos. Que se expone, tiene sus recursos y me dice, ya me conoce, ¿no? Santiago, dice, ¿qué le pasa? Señora, ¿cómo está? Es que me estoy muriendo de hambre, no puedo pagar el ABL, que es el impuesto predial. Y digamos que la señora se muera de hambre por pagar un impuesto predial, no. Pero la gente tiende a quejarse mucho más de su situación, sobre todo las capas medias. Las capas medias de la población se sienten muy deprimidas cuando dejan de tener consumo. Entonces, mi vida se acaba porque dejé de irme a Miami y ahora me toca irme solo a Salinas. Qué horror. Trágico, claro. Entonces, ahí hay una queja y lo que hay que investigar es a qué se refiere la gente cuando se pronuncia de esa manera. Las encuestas en sí solas no son suficientes. Para eso hay otras técnicas de la investigación, de la metodología de la investigación científica, para averiguar eso y entender a la gente y facilitar un proceso de comunicación. ¿Se entiende a qué se refiere en Ecuador? Yo creo que sí, yo creo que vino una época de mucha bonanza al país, eran 10 años, 110 del precio de barril del petróleo. Aquí estaba todo el mundo repartiendo billetes. Y cuando ya no hay eso, entonces la gente comienza a decir, uy, entonces comienza a ajustarse la economía en sí comienza a ajustarse y comienzan los primeros brotes de insatisfacción frente al avance que se sentía cuando todo iba bien. Lenín Moreno no solamente ha sorprendido por el giro que ha dado desde que llegó al poder, sino que ha sorprendido también porque tiene una capacidad de reacción, es decir, le surge un problema, él reacciona, que era algo que habíamos un poco dejado de ver porque había otro estilo de gobierno en este país. Hay gente que piensa que reacciona tardíamente. Yo recuerdo muchas críticas. Dejó 3 semanas a su ministro de Inclusión Económica y Social señalado. Por 3 semanas para deshacerte de un ministro, ya me parece que es un buen tiempo de reacción. Está clara la pregunta. ¿Es bueno Lenín Moreno en los tiempos, midiendo los tiempos de la política? Yo no sé si ¿Se le pasan o se adelanta? Hay que ver qué tiempos. Porque muchas de esas exigencias, ¿de quién vienen? Sí, por eso te lo pregunto. Y a mí me pasó una cosa bien tenaz, porque cuando piensan en los escenarios de la política, sí parece que está mal, que está bien. Yo me acuerdo cuando Mauricio Macri iba a ser, y ya iba a la presidencia, pasó a la segunda vuelta electoral, y muchos querían que Mauricio Macri se alíe con la clase política tradicional, porque hacían una cosa muy simple, decían, 30 de Mauricio más 20 de este, 50 ganó. No es así. Cuando se acercan las cosas, no. Normalmente, ese círculo que pensaba que eso era lo lógico, cuando dijimos no, vamos por un camino auténtico, demostremos que somos diferentes, o sea, no hagamos lo mismo que la gente está rechazando, etc. Decían, qué tarados, decían, van a perder y no ganamos. Bien. Asimismo, esa gente que quiere que actúe, diga, etcétera, 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 ¿cuánto a la gente le interesa eso? ¿Cuánto a la gente le interesa que salga inmediatamente y diga que el ministro? ¿Por qué la política, el poder debe responder inmediatamente a esas peticiones de un grupo chiquitito? Que además, aunque haga eso, le van a querer o no le van a querer desde el principio. Ya están decididos. No es que porque hace, qué bien, vamos. No más. Entonces yo creo que los tiempos que tome el gobierno para tratar problemas de la política y de la ciudadanía, eso es importante. ¿A qué le dedica el tiempo? Cuando el gobierno piensa, está pensando en que lo grave sería que solo piense en eso, porque se va a divorciar de los ciudadanos, y los ciudadanos van a estar atentos para ver si ese gobierno está haciendo algo por satisfacer necesidades propias. ¿La estrategia del diálogo fue equivocada o acertada? A mí me parece muy bien. ¿Por qué? Porque veníamos de un proceso de no conversar entre nosotros, y eso le dio mucha fuerza, digamos, ya para dar un pie adelante y ganarse sectores de la población que eran correístas blandos y anticorreístas blandos, que era el mayor sector de la población. El regreso de Rafael Correa a Santiago, lo entierra, lo deja con ganas de seguir viviendo, lo mantiene o lo regresa a ser un gran actor político en este país. En Estados Unidos la figura es de pato herido, o sea que nada así, vuela un poquito, nada así, vuela un poquito, pero yo lo que no creo que en política hay muertos nunca. Todo dependerá de que si las circunstancias le dan o no la razón a su discurso.
pero todavía Correa, más allá de lo que vemos en sus eventos, etcétera, había un gran mito sobre Correa, que todo el mundo decía: Correa en campaña es un monstruo, Correa en campaña es capaz de crecer 40 puntos en mes y medio. Eso está por probarse de aquí al 4 de febrero. A ver, yo siempre lo dije en gobierno, claro que es potente, pero con recursos. Claro, una cosa es tener un gran aparato de comunicación, un cañón comunicacional muy potente, y otra cosa no tenerlo. O sea, una vez que nosotros le quitamos la billetera de todos los ecuatorianos, eso digo, o sea, a ver qué tan fuerte eres, claro, muchacho. Es ilógico pensar que él puede comunicarse con tanta gente como lo hacía antes. No puede, no tiene esa fuerza, no hay el mundo como está diseñado ahora, en esta hiperconectividad, se necesita mucha más potencia como para volver a remontar puntos para arriba, etc. Se necesitaría mucho aerosol también, claro, para pintar muchas paredes. Claro. Y depende del discurso que él está llevando. Correa, si nosotros vemos, está dedicado a la política. Él, cuando tuvo su primer éxito, le hablaba a la gente. Creo que se olvidó de eso. Ahora habla a un sectorcito de la población sobre problemas que les interesa la política y sobre su pelea a la política y a él. Exactamente. Entonces, ahí no tiene esa conexión que él tenía con los ciudadanos, desapareció. Que no se trata ni porque sea potente y no sea potente, sino lo que está diciendo. Él se divorció de sus bases a través del discurso. Jaime Nebot se pronuncia o se anuncia como una de las figuras trascendentales del escenario político. Lo veíamos esta semana o la anterior, de regreso a la Asamblea Nacional, de regreso a la promoción legislativa con José Serrano, presidente de la Asamblea, una foto que vaya, no soñábamos hace poco más de un año. Mira tú. ¿Hay posibilidades que Jaime Nebot, luego del 4 de febrero, cuando se jubile electoralmente como alcalde de Guayaquil, porque ya estará imposibilitado, tenga aspiraciones presidenciales? ¿No sería descabellado? No sería descabellado, creo que es una figura potente. Creo que Nebot tiene una base muy sólida, que es la costa, muy sólida. En la sierra no le quieren tanto, sobre todo los quiteños, somos mucho más... ¿De qué va eso? Que no lo he entendido nunca. No es cuestión de que le entendieron o no. Yo no creo que la gente tiene que entender a nadie. Yo no lo he entendido. O sea, ¿por qué no lo quieren acá? Porque de pronto no se está comunicando bien. Y dos, porque Ecuador es un país regionalista. La costa y la sierra son dos países diferentes. ¿Por qué pasa esto? Porque los serranos siempre nos vestimos de serranos y los costeños siempre se visten de costeños, y cuando nos vemos diferentes. Eso nos identificamos. Claro, eso divide mucho y termina teniendo otros códigos de comunicación. Entonces hay que tener esa. Entonces, también el ser exitoso alcalde de Guayaquil no nos gusta mucho a los quiteños. Y yo cuando he hecho investigación... Porque es envidia pura. Más o menos los quiteños que pensamos, es que se lleva lo mío, más o menos. Y eso me ha salido de investigación cualitativa, que la gente dice, claro, vea cómo está Guayaquil nosotros. Entonces, además, cuando Nebot, con la fuerza que tiene, consigue cosas para su ciudad, o sea, no es... Claro, entonces hay eso. Y yo creo que es parte de su ocupación. Ahora, hay tres formas de votar por una persona. Es el voto sentimental, cuando yo quiero algo, el voto del hígado, cuando yo no quiero a alguien, y el voto pragmático, es decir, esto no me cae bien, pero puede hacer algo para mí. Será que él en campaña mueva de esos tres tipos de votos para ver si se gana o no el valor, el reconocimiento popular. Ha estado encerrado hace casi 20 años en Guayaquil. ¿Por qué habría de salir de nuevo al mundo? Porque es político. Porque no concibe la jubilación. A ver, nosotros en el arte de ganar tenemos una frase que dice, al final en la contratapa dice, la política es una enfermedad que se cura con la muerte. y hemos visto cómo la política es una actividad que no termina. Los políticos son un tipo de persona, tienen unas características psicológicas y de personal muy determinadas. Y creo que Nebot, siendo lo potente que es, siendo un hombre muy instruido y tiene noción de Estado, puede tener mucha fuerza en el escenario electoral, sin duda alguna. ¿Qué hay de Guillermo Lasso? Un tipo que viene del Opus Dei, de banquero, de todos los estigmas que le pueden decir, no te hagas político, hermano, o sea, dedícate a vivir la vida. Agarre y consigue el apoyo de casi la mitad del país en las urnas, y de pronto, 9 meses después, nadie sabe muy bien
si sigue siendo o no sigue siendo un político de peso en este país. Yo creo que hay un equívoco ahí, pensar que la mitad del país le apoyó a él. No, que recibió el apoyo en la zona. Eso digo. Pero hay que, siempre que uno se somete a una elección, tiene que saber qué calidad de voto tuvo, cómo fue el voto. Entonces, si ese 48% de la población hubiera dicho, no decía eso. Decía, fuera Correa, afuera. Entonces, si uno analiza el componente del voto, va a tener mejor aproximación. Una. Dos, siendo un movimiento nuevo, realmente nuevo, creo que el Lazo, sobre todo en campaña, no voy a analizar su acción después, cometió un grave error, es que se asoció a la política tradicional. Entonces, ¿qué novedad trajo? Recordemos él agradeciendo a un montón de figuras políticas cuando él pensó que ganó. Era una cosa que me recordaba 1940, 1950, 1960, 1970, pero nunca llegó al 2010. Entonces, esa forma de aproximarse a la población hace que se separe y su discurso no sea creíble. Yo creo que, como todo en la vida, la política no hay muertos. Creo que si es que piensa, reacciona, tiene una estrategia, no sigue con la política del siglo XX de enfrentamiento, de destruir al otro, etcétera, y le habla a la gente, puede tener también algún espacio dentro del escenario de la política. ¿Le iría mejor apuntando a la presidencia o a la alcaldía de Guayaquil? En este rato yo creo que debería de dejar de apuntar, trabajar más en construir un espacio político alternativo, porque el momento que la gente le vea persiguiendo cargos políticos, tampoco es que le va a apoyar. Se viene un año electoral en Ecuador, se juegan las seccionales, municipios, provinciales de este país. ¿Por dónde se van a mover las cosas? Ya me imagino que tendrás mucho trabajo para ese año. Bueno, coincide también el 19, vienen elecciones en Argentina, tenemos elecciones de aquí a poco en México. Está, digamos, el calendario de la política está muy movido. Pero sí, yo creo que vendrá ya elecciones Quito. En Quito hay un desconcierto. Vamos a pararnos un segundo en Quito. Quito es una silla vacía, el municipio de Quito. Sí. ¿Quién puede entrar allí a pelear? ¿Y quién tiene posibilidad de entrar a pelear? Honestamente, de lo que podemos ver, todavía la clase política no nos presenta a los ciudadanos una alternativa. Yo no veo figuras que sean gravitantes o decir, wow, esta figura. No veo. Nadie está construyendo nada. Y yo creo que ya sería hora de que cualquier espacio de la política debería estar construyendo una alternativa ciudadana hacia la alcaldía de Quito. No lo veo. Yo he estado trabajando más de un año viendo qué puede haber, pero realmente no veo a alguien dinámico que entre, tenga una alternativa. No veo, realmente no veo. ¿Qué hay de Guayaquil? ¿Es posible arrancarle al socialcristianismo luego de que Nebot deja huérfana a la ciudad una alcaldía como esa? Yo creo que Nebot construyó mucho en Guayaquil y hay una alternativa. Yo creo que Cintia Viteri es una candidata potente. ¿Por qué? Porque fue candidata presidencial, tuvo una altísima votación en Guayaquil, eso con la ayuda de Nebot. Difícil, digamos, no imposible, cuidado, difícil, porque en Guayaquil sí tenemos figuras con peso que pueden disputar el sillón de Olmedo, ¿no? O sea, sí hay potencia. ¿El regreso de Bucaram mueve algo a la costa para el 2019? No creo. ¿Enterrado? No, porque el elector al que él se refiere ya no existe. Ya no, o sea, es un discurso otra vez esa forma de referirse a la gente con esos mecanismos ya era para una población del siglo XX ahora, y no veo ese espacio realmente peor en Guayaquil. ¿Da lo que se fajó una campaña presidencial básicamente para quitarle el estigma a su apellido? ¿Gana o pierde con el regreso de su padre? Yo creo que Dalo Bucaram iba bien en su primera parte de la campaña presidencial porque se presentó realmente como una alternativa, pero me parece que al final de la elección tomó un discurso ¿con el puñetito? Claro, terminó, y no su discurso. Comenzó otra vez a hablar de los oligarcas, o sea, se tomó el discurso de su padre siendo joven, es decir, envejeció, y no le habló a un electorado que él podía representar con mejor forma. Creo que eso fue un error estratégico, pero es joven. ¿El gobierno va a llegar como gran elector de aquel 19? Como ese dedo mágico que empuja una candidatura y hace caer las otras. Eso no existe nunca. Lo que sí puede pasar es una reelección de Lenín Moreno, que no me parecería absurda, si le va bien. ¿Por qué no? ¿Qué hay de su esposa? ¿Ah? ¿Qué hay de su esposa?
¿En qué sentido? Que se la pinta como uno de los cuadros que podría decir... No he oído honestamente, ¿No? he oído honestamente, no. Yo es que tengo orejas muy grandes. ¿Ah? Yo tengo orejas muy grandes. Sí, eso digo, pero no sé, yo creo que también será de reconstruir, pero no sé si en el siglo XXI las parejas como sucedían en el 1960, 70 pueda haber cabida, no sé, habría que estudiarlo. Hombre. Habría que estudiarlo. Sí. Santiago, cerramos siempre este espacio de la misma manera. Yo te doy una lista de nombres, tú me dices lo que desees decir al respecto. Cuando escuchas Lenín Moreno, frase o palabra. lo que desees. A ver. Hay libertad absoluta en la posta. Lenín Moreno. Presidente. Jaime Nebot. Alcalde. Mauricio Rodas. Alcalde. Profundas reflexiones, Santiago Nieto, al final de esta entrevista. Santiago, Gracias. Qué gusto tenerte acá, hombre. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar conectados, por sus comentarios, sus preguntas, por darle like y compartir y todo lo que le pedimos cada mañana que hagan para apoyarnos. Gracias a Azul en Coffee por este espacio para el News en Coffee. Gracias a Graiman. Nos vemos mañana. No, nos vemos el lunes. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Ahí se ven.